Hola, amadísimos bendecidos que nos acompañan frecuentemente en este proyecto que estamos desarrollando, el cual llamamos Misión Cristiana Éxito, tu iglesia virtual. Cada vez hay más personas que están apreciando este proyecto y la contribución que hacemos desde nuestra página web en el crecimiento espiritual continuo de nuestros amigos que nos visitan. Hoy quiero compartir algo de lo que hablamos el domingo en nuestra sala virtual, cómo descubrir el propósito de la vida, o más bien cómo ser conscientes que somos personas creadas con un propósito. Eso nos puede traer muchísima paz, tranquilidad, seguridad, confianza en que todo lo que sucede en nuestras vidas es para bien, contribuye para nuestro crecimiento. Y basamos la disertación del domingo en nuestra sala virtual en Romanos capítulo 8, versículo 28, el cual voy a leer para que a partir de esta palabra, de estos versículos, basemos nuestra reflexión. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es la palabra que queremos resaltar. Esto es, a los que conforme a su propósito. Dios tiene un propósito con tu vida, un propósito con mi vida, un propósito con nuestras vidas. O sea, cuando Dios creó el universo, lo creó con un propósito. Y cuando nos colocó en el planeta Tierra, también nos colocó acá con un propósito. Lo importante es descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Durante todos estos años que yo he tenido la oportunidad de compartir con grupos humanos, ya llevamos 40 años compartiendo en diferentes escenarios con grupos humanos, hemos detectado que esa es una gran necesidad humana. Descubrir el propósito, ¿para qué yo estoy aquí en la tierra? ¿Tendrá alguna razón de ser nuestra existencia? Porque es que el mundo materialista nos llevó a una conclusión un tanto decepcionante, porque tendremos que preguntarnos, ¿nacimos solamente para crecer, reproducirnos y morir? ¿Es solamente esa la función de la vida humana, nacer, crecer, reproducirse y morir? ¿O tenemos algún propósito, alguna misión que cumplir acá en el planeta Tierra? Yo soy un absoluto convencido que venimos a este planeta a cumplir una misión y que esa misión indefectiblemente se cumplirá en nuestras vidas. Esta idea, esta convicción de que estamos creados con propósito, nos ayuda a entender muchos de los episodios o muchas de las situaciones que frecuentemente pasan en nuestras vidas que a veces no podemos comprender. Y dice aquí, en esta palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todas las cosas ayudan a bien cuando entendemos el propósito de Dios. Sabemos que podemos confiar en que todo va a salir bien. Todo es para bien. Dios es un experto en transformar el estiércol en abono. O como dice un adagio muy popular, si del cielo te cae un limón, hazte una limonada. Si frecuentemente
la actitud humana es quejarse por las situaciones adversas, por las circunstancias de dificultad que se nos presentan en el desarrollo de nuestra vida. Ya eso lo había enseñado también nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, esto es un proceso. Hemos venido a participar de un proceso de crecimiento personal, de evolución espiritual, para conocer que nosotros somos seres espirituales, que tenemos un propósito claro en la mente de Dios, al ser creados por Él. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto nos cambia completamente la perspectiva de la vida, porque tradicionalmente nosotros nos hemos escuchado y hemos escuchado a muchas personas quejarse ante las situaciones adversas. Y la queja acrecienta el dolor. La queja no soluciona ninguna situación. Al contrario, muchas veces la queja empeora la situación. Al contrario, el comprender que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, permite que uno tenga una actitud de gratitud hacia el beneficio que hay escondido detrás de una situación adversa. Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, esto nos cambia la perspectiva de lo que significa el fracaso. El fracaso no existe para la gente de fe. Las personas que somos de fe, los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, confiamos en que Él transforma las circunstancias adversas en benéficas para nosotros. El fracaso es solamente un aprendizaje. Un problema es solamente una oportunidad de aprendizaje. Comenzamos a cambiar inclusive nuestro lenguaje. No hablamos de problemas, hablamos de oportunidades de crecimiento. No hablamos de fracasos, hablamos de experiencias para el aprendizaje, para el mejoramiento. Y comenzamos a entender entonces que las situaciones adversas pueden traer un beneficio. Una de las situaciones adversas que está relatada aquí en la Escritura y que a mí me ha impactado siempre es la experiencia de Pablo y Silas en Éfeso. Ahí en los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que Pablo y Silas estaban en Filipos, estaban predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por algunas cosas que sucedieron ahí que transformaron la ciudad a causa de la predicación, pues el pueblo se levantó contra Pablo y Silas y ellos terminaron en la cárcel. Terminaron en la cárcel y dice la historia bíblica que los pusieron en el calabozo de más adentro, con sus manos y sus pies en el cepo. El cepo es ese aparato castigador que ponía las manos y la cabeza dentro de unos yugos que no permitían a la persona moverse y además encadenados. Pablo y Silas, en medio de esa circunstancia adversa, en el calabozo o en el pozo de más adentro, en donde los historiadores dicen que caía el orín y la materia fecal de los otros presos que estaban arriba, y en medio de toda esa circunstancia maloliente y en medio de esas circunstancias tan adversas, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Pablo y Silas, dice la Escritura, estaban cantando himnos y daban gracias a Dios. Y al estar cantando y alabando a Dios en medio de las adversidades, vino un gran terremoto que abrió las puertas de la cárcel, les zafó las cadenas, y cuando el carcelero se iba a matar porque pensó que los presos se habían escapado, Pablo le dijo: no te mates, que estamos acá. Entonces el hombre dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo escribió una frase que ha servido para muchos de nosotros confiar en que Dios va a salvar a nuestras familias. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y allí inició la iglesia de Filipos, la iglesia del gozo.
Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gratitud. Gratitud es una palabra fuerte, una palabra que transforma. Cuando damos gracias a Dios en toda circunstancia, esa gratitud, esa permanente alabanza, hace que manifestemos que estamos confiando que en las circunstancias adversas estamos siendo protegidos, porque tenemos una vida con propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ese propósito, según nos dice el salmista, vamos a abrir en el Salmo 138, 8. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Esta es la frase que hay que resaltar de este salmo. El Señor cumplirá su propósito en mí. Este es un gran aliciente a nuestra fe, porque sabemos que Dios va a cumplir su propósito y su propósito es bueno, porque Dios es amor. Entonces, cuando la palabra dice, el Señor cumplirá su propósito en mí, eso me trae una enorme paz, una enorme tranquilidad, porque yo puedo confiar que, aunque dé muchas vueltas, aunque aparentemente me esté desviando, aunque aparentemente me esté separando del propósito de Dios, el Señor cumplirá su propósito en mí. O sea, esta palabra me dice que hay un gran poder en Dios que nos protege, que nos guía y que su inteligencia, su sabiduría nos permitirá ver cumplido en nosotros su propósito. Hay un gran reposo, una gran paz interior cuando sabemos que el Señor cumplirá su propósito en mí. Y en Génesis capítulo 28, versículo 15, es una palabra profética para mí, porque desde hace muchísimos años, realmente hace 40 años, esa palabra llegó a ser una profecía para mí que ha sustentado mi caminar por este planeta. Dice así, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Una palabra muy poderosa que nos ayuda a confiar que el propósito de Dios será cumplido en nosotros. Y aquí, primero dice, yo estoy contigo. Esta es una palabra que tiene una gran fortaleza, porque me dice, Dios está siempre contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Jamás Dios nos va a abandonar. Aún en las circunstancias más adversas, hemos podido ver la presencia de Dios, acompañándonos en las circunstancias adversas. Yo estoy contigo. Jesús lo había dicho también antes de irse de la tierra. Dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la noticia más grande que hemos podido recibir, que Dios se vino a vivir dentro de nosotros. Dios ya no está afuera de nosotros. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Tú no tienes que ir a un sitio especial a buscar a Dios, porque Dios ahora está dentro de ti. Dios y tú son uno solo. El Espíritu de Dios y tu Espíritu se han amalgamado. El apóstol Pablo dice que el que ha creído en el Señor, un espíritu es con él. O sea, un solo espíritu. Dios está contigo a donde quiera que fueres, en cualquier circunstancia. Nunca te dejaré. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Siempre está la protección divina. Uno puede confiar, uno puede descansar, ¿sí? Y no va a ocurrir nada más de lo que Dios permita que ocurra
para nuestro bien. Eso es muy importante. Yo recuerdo una experiencia en mi vida que me ayudó a crecer mucho espiritualmente, porque hacia el año 83 vino una crisis en mi vida por diferentes circunstancias que hoy pues no alcanzo a contar por cuestiones de tiempo, pero una circunstancia muy adversa y una situación muy crítica en mi vida que me llevó a una caída tremenda en mi vida. Dios, en su amor, que dice yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, me buscó nuevamente, porque yo jamás he buscado a Dios, Dios me ha buscado a mí. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, dice el Señor. Y entonces, cuando la palabra dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, esa palabra ha sido vivencial en mi vida, porque la experiencia de esos años fue extraordinaria. A raíz de esa caída, pues yo traté luego de regresar al ministerio, busqué al líder de la denominación con la que yo había trabajado siempre y le dije, quiero regresar al ministerio, y él me respondió con Hebreos 10:26, me dijo, el que peca después de haber conocido la verdad, ya no le queda más sacrificio por el pecado, y me aplicó el evangelio de la circuncisión, de la ley de Moisés, me aplicó la ley y me condenó. Yo, que no conocía sino esa palabra, no había conocido la palabra de gracia, sentí una tremenda culpabilidad que me condenó. Y yo cerré la Biblia y dije, sí, yo soy un indigno de predicar el evangelio. Y por 4 años estuve lejos de Dios, sin hablar con Dios. 4 años. No porque yo no quisiera, yo sentía la necesidad de hablar con Dios, de acercarme a Él, pero me sentía indigno, me sentía sucio, pecador, indigno de acercarme a Dios. Hasta que luego de 4 años, más o menos en el año de 1994, sufrí un gran accidente viajando de Bogotá a Cali, un accidente automovilístico tremendo, con pérdida total del auto. Y terminé en una clínica, en la clínica Country de Bogotá. Y allí, en la clínica, impedido, me había fracturado el rostro, tengo una cirugía plástica, me había fracturado un pie, me hicieron un injerto, me sacaron la cresta del ilíaco aquí de la cadera y me injertaron ese hueso en el talón o en el calcáneo que se llama. Tengo 6 clavos allí en mi pie. Y estando allí imposibilitado, enyesado, allí vino a hablarme Dios por su Espíritu. Y me dijo algo como, qué pena haberte puesto en esta situación, pero necesitaba hablarte, necesitaba decirte que eres mi elegido y que yo te escogí para que fueses un pastor, un predicador. Yo le respondí, pero es que yo soy indigno porque te he ofendido. Y él, con todo su amor, me comenzó a enseñar el evangelio de la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, en donde todos mis pecados fueron limpiados y perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Y el Señor dice, y nunca más me acordaré de tus pecados. Y me comenzó a enseñar el evangelio de la gracia, que es el que ahora predico, porque entiendo que es el evangelio de la restauración, de la restitución, en donde el Señor restituye al caído. Imagínense que el apóstol Pedro el discípulo, hubiera caído en manos de un legalista, cuando negó a Jesús, y lo negó por 3 veces, y lo negó casi en su cara. El Señor le había dicho, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y casi en la mirada de Jesús, Pedro niega a Jesús después de andar con él, pero estaba lleno de temor y lo negó. Cuando el Señor Jesucristo resucita y vuelve a encontrarse con ellos, ¿qué hace Jesús? Lo nombra el pastor de la iglesia. Le dice, apacienta mis ovejas, y lo nombró como el pastor de la gente que estaba quedándose en la tierra. ¡Qué maravillosa gracia!
Si Pedro hubiese caído en manos de un legalista, muy seguramente lo habían crucificado, lo habrían matado, porque la ley exigía que el pecador tenía que morir. La gracia dice, damos vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces miren la diferencia. Yo tuve esa experiencia y mi vida fue renovada. O sea, de un mal, Dios sacó un bien. De algo por lo que yo pasé tremendamente doloroso, no solamente por mi caída, sino por mi restauración, y cómo Dios tuvo que pararme prácticamente en la carretera, pero Él dijo, yo te guardaré por donde quiera que fueres. Es decir, no va a pasarte nada más de lo que yo permita que te pase. ¿Sí? Y volveré a traerte a esta tierra. O sea, te restauraré. Y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Esa es la razón por qué permanentemente sentimos la inquietud de servir a Dios. De modo que el propósito de Dios siempre se cumple. Miren que en Romanos 9:11 hay una historia muy interesante y el apóstol afirma cómo aún no habían nacido Esaú y Jacob, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El propósito de Dios se cumple en nosotros, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él ha planeado hacer. Y aunque muchas veces no comprendamos lo que está sucediendo en nuestras vidas, si nosotros tenemos la conciencia de que somos gente con propósito, porque somos gente de fe, porque le creemos a Dios y confiamos en Él, porque la fe hace que confiemos en Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe nos ayuda a confiar, nos ayuda a tener descanso en la sabiduría eterna. Dios hizo un plan perfecto para nosotros. Y aunque a veces pareciera que no es así, porque las circunstancias son muy adversas, de esas adversidades sale algo bueno para la gloria y la alabanza de la gracia de Dios, porque hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y así tú puedes confiar, porque el propósito de Dios siempre se cumple, ¿sí? Conforme a la elección permanece ese propósito. Entonces, en Efesios capítulo 1, en el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, ahí estamos dando tiempo para buscarlo también, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por eso Jesús en el Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso también el apóstol Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es maravilloso descubrir que nosotros estamos andando en la voluntad de Dios, que no tenemos la suficiente capacidad de contradecir a Dios. No hay posibilidades. Tú no puedes ser más grande que Dios. Dios cumplirá su propósito en ti, con tu colaboración o sin tu colaboración. Porque eso es muy importante saberlo, mis queridos bendecidos. A veces pensamos que es porque yo le colaboro a Dios, que porque yo soy muy bueno, que porque yo hago ayunos, que porque yo hago vigilias, que porque yo hago buenas siembras, porque yo doy buen dinero, porque yo guardo el sábado, porque guardo el domingo, porque soy de muy buen testimonio, porque obras y obras y obras que son como trapos de inmundicia delante de Dios, dice
Isaías, el profeta. De tal manera que no es por lo que tú hagas, es por lo que Él ha decidido hacer para ti. Y su voluntad es perfecta. Puedes descansar. Por eso el apóstol Pedro dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces nosotros podemos vivir una vida reposada, tranquila, aún en medio de las adversidades que nos presenta este mundo moderno. Pero nosotros comenzamos a vivir con sabiduría, a superar esas adversidades, porque el Señor está con nosotros o está dentro de nosotros. Entonces es conforme al propósito según el designio de su voluntad, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Designó su voluntad para cada uno de nosotros. Y sea que tú seas abogado o médico o psicólogo o maestro o agricultor o transportador o empresario, comerciante, estudiante, padre de familia, en cualquiera de los roles que estés desempeñando en tu vida humana, en esta vida terrícola, hay un propósito de Dios en tu vida. Cada encuentro que tenemos con alguien tiene un propósito. Entonces es maravilloso cómo nos hemos encontrado con personas que han contribuido a nuestro crecimiento personal. Unos han sido como esmeriles que nos han pulido. Entonces vamos viendo que nuestro carácter se va mejorando conforme el propósito de Dios. Pero no por nosotros, sino porque Él ha trabajado en nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros la termina. Es algo perfecto. Y miren que esto del inicio está en Jeremías capítulo 1, versículo 5, que es muy importante, este texto que nos ayuda a reafirmar que hay un propósito. Dice en el capítulo 1 del libro de Jeremías, el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Primero dice, antes que yo te formase en el vientre. O sea, no es tu padre el que te formó. Tu padre puso la semilla por la voluntad de Dios. Pero Dios te formó en el vientre. Y te formó con un propósito, porque antes que yo te formase te conocía. O sea, tú eres preexistente. Como un espíritu que vivías antes de que te formases en el vientre, y te conocí, y antes que entraras al vientre, te di por profeta a las naciones. Por eso Jeremías no podía ser otra cosa que profeta. Y por eso tú no podrás ser otra cosa que lo que Dios ha decidido que seas en el planeta Tierra. Por eso hay gente que quiere ser médico y termina siendo compositor. Ahí en el Valle del Cauca, en Colombia, una experiencia de un compositor muy famoso que se llama Quique Santander, que él cuenta su experiencia de cómo en su casa prácticamente lo obligaron a estudiar medicina. Él terminó la carrera de medicina, pero colgó su diploma de médico y le dijo a su papá, aquí está el diploma que tú querías, pero lo que yo quiero ser es compositor musical. Y él comenzó entonces a componer canciones y se hizo supremamente famoso. Un simple ejemplo para decir que uno es lo que Dios quiere que uno sea. Y por más que se luche contra la corriente, uno escoge lo que Dios desea que uno sea, que uno desempeñe, el rol que Dios quiere que yo desempeñe aquí en el planeta Tierra. Gabriel García Márquez también dice que desde los 7 años le dijo a su papá, yo deseo ser escritor, lo que yo quiero y lo que yo siento, lo que yo deseo es ser escritor. Hay también una historia de Picasso, el pintor, que dice que su mamá le dijo, si vas a ser soldado, apunta a ser general. Si vas a ser sacerdote, apunta a ser papa. Picasso dice, decidí ser pintor y fui Picasso. Si tú estás escogido por Dios para ser un pastor, para ser un predicador,
o para ser un empresario, o para ser un médico. En cualquier rol que desempeñes, estás al servicio de Dios. Y cuando tú eres una persona de fe, sabes que cuando eres un médico elegido desde antes de la fundación del mundo para ser médico, trabajas para Dios. Como abogado trabajas para Dios. Como profesor trabajas para Dios. Como empresario trabajas para Dios. Y si todos nosotros comprendemos, entendemos y hacemos, nos disponemos a creer en el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces alcanzaremos ese nivel. Miren que en Gálatas capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo nos reafirma esta idea, ¿sí? Aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo dice: Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con ninguna persona, con carne y sangre. Tenía una conciencia Pablo: yo fui elegido desde antes de entrar en el vientre de mi madre. Había una elección, la elección divina para que Pablo fuera un apóstol. Entonces Pablo no podía hacer otra cosa diferente que ser un apóstol, porque era elegido para ser apóstol desde antes de la fundación del mundo. Confiamos que esta palabra nos ayude a tener paz interior, reposo, descanso, tranquilidad, confianza de que nuestra vida tendrá un fin agradable. Siempre estaremos contribuyendo con el desarrollo del plan de Dios en la tierra. Muchas gracias por tu compañía, por tu sintonía, por tus oraciones. Y también, si a alguien el Señor le pone en su corazón enviarnos una donación, ahí hay un botoncito que dice donar, que nos permita cubrir los costos del servicio en internet, pues estaremos dispuestos a recibirlo y lo agradecemos muchísimo. Les enviamos un gran abrazo. Somos bendecidos con toda bendición desde antes de la fundación del mundo. Muchas gracias y hasta nuestra próxima oportunidad.